evidentemente el tema del río Bogotá ha sido uno de los temas que más seguramente se ha discutido también en este recinto, en el Consejo de Bogotá. Y pues continuando con la excelente exposición que han hecho mis colegas, la doctora Gloria Elsie Díaz y el doctor Roger Carrillo, pues también queremos generar unas propuestas claras sobre este tema. Pero quiero hacer solamente memoria de qué ha pasado en los últimos 4 años. Mire, del año 2012 a la fecha, solo en el año 2012 se presentaron 8 proposiciones. En el 2013 se presentaron 2 proposiciones, en 2014 otras 8, en 2016 7 proposiciones, llevamos 25 proposiciones de control político en solamente 4 años, lo que quiere decir que pues este es un tema que a todos nos interesa, que tiene una trascendencia importante, sin embargo, sin que hayamos visto todo lo que esperábamos de los resultados, pero hay unos avances que también quisiéramos nosotros comentar. Tanto estudio, tanta proposición, tanto debate sobre este mismo tema, pues lleva a pensar que cuando los ciudadanos no ven resultados sobre el problema que tiene la contaminación del río Bogotá, pues lleva tal vez a una reflexión que tiene un ciudadano a decir, esto parece un imposible, pareciera que no vamos a lograr descontaminar el río Bogotá, pues con tanto esfuerzo, con tanto control que ha habido sobre el tema y no lo hemos logrado, pareciera que todavía hay un imposible. Pero yo quisiera referirme a 5 retos, secretario de Ambiente, que parecían imposibles, pero que a nivel mundial logramos demostrar que lo pudieron hacer. Fíjense ustedes, quiero presentar estos 5 casos de orden internacional que en cualquier otro país podrían haber sido considerados como cosas imposibles de lograr. Fíjense en las diapositivas. El primero, la Gran Muralla China Verde. Pues resulta que hay un desierto en la China que está aproximadamente cubriendo cerca de 3.000 kilómetros de desierto por año. En China, el desierto de Gobi, que está al norte del país y es uno de los más áridos de Asia. En este desierto, que como señalaba, ganaba aproximadamente 3.000 kilómetros de desierto por año, pues ¿quién se iba a imaginar que quién va a parar semejante erosión a un punto que parecía imposible? Pero los chinos tuvieron que tomar la decisión de crear una nueva muralla, una muralla verde para poder detener el avance del desierto de Gobi. Ustedes ven allí en la diapositiva cómo el desierto para a partir de una franja verde que lo detiene. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para parar 3.000 kilómetros anuales de desierto que crecían cada año? La Asamblea Popular China, por ejemplo, tomó decisiones de nivel muy importante que obligaba a los ciudadanos a tomar acciones específicas. En 1981 aprobó un proyecto que obligaba a que toda persona mayor de 11 años estaba obligada a sembrar 3 árboles por año. Una decisión que obviamente en un país con tanta extensión, con tantas personas, evidentemente generaba un impacto inmediatamente. El gobierno propuso plantear una franja de 4.480 kilómetros, que es toda la barrera de árboles que hay desde la provincia de Xinjiang hasta el extremo de oriente, hasta el extremo oriente de la China este. China plantó 56.000 millones de árboles en la pasada década, 56.000 millones de árboles para poder detener esta avanzada tan grande. Un reto que parecía internacionalmente imposible, fue posible gracias a la decisión gubernamental. Otro reto que también quiero mostrar que parecía imposible pero que lo pudieron lograr fue en Corea del Sur. Después de la posguerra, Corea del Sur quedó sin árboles, quedó completamente devastada. La Segunda Guerra Mundial dejó a Corea absolutamente sin árboles en todo su país. ¿Qué hicieron entonces? Pues inició un proceso de recuperación que tardó varios años, pero que fueron aproximadamente 11.000 millones de árboles que lo recuperaron. Iniciaron con programas de reforestación para incrementar la cobertura, pero duraron cerca de 50 años para poder reforestar nuevamente Corea del Sur. Esto fue llamado por parte del gobierno, el que sembrara árboles, un acto de patriotismo. Movieron a todos los ciudadanos a que el hecho de amar su país, generar un espacio de nacionalismo, era sembrar árboles. Y esto también generó una conciencia en todo el gobierno para poder avanzar y que esos suelos que estaban completamente degradados pudieran recuperarse. Se recuperaron con esta estrategia 1 millón de hectáreas que ha hecho que Corea del Sur vuelva a pensar y a refrescarse en verde. Otro reto que quiero mostrar para que pensemos que Bogotá, el río Bogotá, no es un imposible de recuperarlo, es aquí en Colombia, Medellín, el cerro de basura que se convirtió en un maravilloso jardín. Un jardín que parecía imposible de poderlo recuperar. Eran 100 toneladas diarias que recogía Medellín en el barrio Moravia, en el corazón de la ciudad. 100 toneladas diarias
que durante 12 años recibía continuamente basura, que recibía contenidos bioquímicos, que recibía todo tipo de contaminación. Era un monte de cerca de 40 metros y 7.5 hectáreas que se contaminó completamente. Si podemos ver la diapositiva. Dicen que tenemos problema con la diapositiva, ¿no parece? Muy bien, se borró la diapositiva, desafortunadamente, no sé qué pasó, pero me están indicando eso. Sin embargo, el Cerro de Moravia, desafortunadamente no puedo mostrar la diapositiva de qué es lo que tenemos ahora en el Cerro de Moravia en Medellín. Un cerro completamente donde debajo es un monte de basura y encima tenemos una serie de infraestructura ya perfectamente ubicada, con jardines, con pasos peatonales, donde fue posible recuperar lo que parecían unas invasiones y un desecho de basura en algo que fue absolutamente presentable. La administración de Medellín se unió a las universidades públicas, a la comunidad, y partió de una visión que fue multidisciplinaria e intersectorial. Creó lo que llamó el Cerro Tutelar de Medellín, y allí soñó con un espacio con canchas polideportivas, con viveros, etcétera, que generaron espacios públicos paralelos, y lo lograron. Y por último, la gran reserva natural que está en medio de las basuras de Londres, una reserva que parecía también imposible de poder recuperar, en el Parque Natural de Turrock, allí a las afueras de Londres. Una reserva más, cuando usted va, pareciera que es una reserva hermosísima que fue mantenida durante mucho tiempo, pero no, también era el basurero de Londres, y hoy es uno de los lugares más ejemplares a mostrar también. Hay muchos otros lugares, y no quiero entrar aquí en detalle para no alargarme por el tiempo que tenemos, pero está el caso del río Sena en París, que ya todos lo conocemos. Desde 1960 los franceses decidieron invertir en la recuperación del río. Hoy 30 especies de río o peces y de todo tipo de especies de agua están allí en el río, situación que no podemos tener hoy en el río Bogotá. El río Támesis, también en Londres, que hoy también lo conocemos como navegable, también fue un caos de río. Entre 1900 y 1984 se hicieron todas las acciones para revitalizar el río, y ni qué decir del río Tajo en Portugal. Pero ¿qué hicieron los países para poder llegar a ese nivel de calidad de ríos, específicamente en los ríos? Lo más importante para ellos fue instalar las plantas de tratamiento biológico. Ese es el punto número 1 sobre lo cual parte todo el criterio. 2, se eliminaron las zonas y fábricas industriales que estaban aledañas. 3, se integraron los ríos a la vida económica y social, que las personas sintieran el valor que tenía evidentemente tener un río dentro de la ciudad. 4, el río se volvió un sitio de encuentro para los habitantes, el lugar que podían ellos de alguna forma compartir y disfrutar. Se hicieron campañas de educación y sensibilización para poder concientizar la importancia que tenía el río. Se apropiaron de los espacios verdes que estaban allí alrededor. Con las industrias se trabajaron para mejorar estos procesos de reciclaje. Incluso fueron cerradas industrias que no cumplían con la reglamentación, y de alguna forma, en la mayoría de los casos, la misma industria invirtió para poder recuperar también esos ríos. Y aquí hay un desafío. Lo que quiere decir es que estos retos que parecían imposibles en otros lugares lo hicieron posibles. Aquí salimos y tenemos unas lecciones aprendidas. Estimados secretarios, hay unas lecciones que no podemos pasar por alto. Estos ejemplos nos están mostrando que es posible tomar soluciones y tomar decisiones arriesgadas, porque todo el impacto que puede tener que Bogotá tenga un río navegable y un río revitalizado, todo lo que podría generar al interior de la ciudad contar con un río como nos lo ha presentado aquí, con el deseo que tiene la administración Peñalosa. Todos sabemos que el agua es el elemento clave, el agua la necesitamos. Aquí la concejal Gloria hablaba de la importancia que tenía el agua para la ciudad. Yo solo le quiero dar un dato sobre el tema. Se estiman 1.360 trillones de litros de agua en el mundo. Si nosotros dividiéramos esa cantidad por cada ser humano, tendríamos 250.000 millones de litros. Eso quiere decir que a cada ser humano, entre comillas, le corresponderían 400.000 piscinas de agua durante toda su vida, pero contando con la generación que tenemos ahora, sin contar las siguientes generaciones. La mala noticia es que solamente el 3% de toda esa cantidad de agua es agua dulce. Y la mitad de ellas es agua potable. Lo que quiere decir es que aquí hablaba el concejal Roger de la calidad que tiene el agua, que es agua potable cuando el río nace allí en las orillas de Villapinzón con un nivel 1, agua consumible, y nosotros estamos dándole una patada al agua, sacándola, quitándole toda posibilidad a que
Bogotá se convierta en un recurso, el río Bogotá se convierta en un recurso hídrico, no solamente para navegarlo, para tener especies allí, sino también para consumir. Entonces, ¿por dónde deberíamos empezar? Hay muchas razones por las cuales, o muchos lugares, o muchas salidas por que deberíamos comenzar. Aquí hay temas de fondo que son muy evidentes. Uno, hay un crecimiento urbano desenfrenado de la ciudad, especialmente en las zonas aledañas de los municipios. Aquí está el director de la CAR. Y evidentemente, alrededor de los municipios necesitamos la articulación suficiente para que ese crecimiento que ha tenido de alguna forma desordenada los municipios alrededor de Bogotá pueda tener un impacto. Falta inversión, faltan campañas de sensibilización, faltan muchas tareas por hacer, pero hay que reconocer unos esfuerzos que se han hecho hasta el momento, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. La ciudadanía tiene que saber que sí han habido acciones para tratar de atenderlo, y que por más que sigamos viendo el río biológicamente muerto, se han hecho alternativas sin que tengamos todo el deseo de haber logrado conseguir la respuesta adecuada, pero que se han hecho. Hay algunas cosas que vale la pena reconocer. Se han estructurado planes de desarrollo, programas y proyectos para el saneamiento del río, para mejorar la capacidad hidráulica. Se han desarrollado modelos integrales de orden regional, técnico y financiero. Hay que reconocerlo para poder tratar en la recuperación del río. Se han efectuado tratamientos de aguas residuales en las cuencas de los ríos, en Salitre, en Torca, en Jaboque, en el sitio que todos aquí ya han mencionado, la planta de tratamiento residual de Salitre, y se hizo con la ampliación y adecuación de la PETAR en 7.1 metros cúbicos. También se han ejecutado obras para el manejo de caudales en la cuenca de Salitre y cuenca media con 52 kilómetros, la construcción de los interceptores, y para lo cual se ha invertido 800.000 millones de pesos, 808.704 millones de pesos. También se han efectuado adecuación hidráulica del río. Sus obras complementarias se han intervenido cerca de 58 kilómetros, de los cuales se han invertido cerca de 180.000 millones de pesos. Y también se han transferido por parte del distrito a la CAR 2.5 billones de pesos entre 1993 y 2015, que corresponde al 15% del porcentaje ambiental del recurso respecto al tema del impuesto predial de Bogotá. Y se han articulado acciones entre los agentes regionales y distritales. Hay que reconocer eso, que la CAR ha estado al frente del tema. El asunto es que a pesar de todos los esfuerzos, no se cumplen las metas que esperamos tener del río Bogotá, y todavía hay mucho por hacer. Todavía nos quedan temas muy grandes por todavía desarrollar. ¿Y cuáles son esas tareas pendientes para poder tener mejores resultados en el río Bogotá? Uno, la estación elevadora de Canovas. Hasta ahora está en el diseño por parte de Talle, de la empresa de acueducto de Bogotá. Dos, aquí está el gerente, por eso es muy importante que él nos diga ahora cómo va entonces el desarrollo de la estación en Canovas. Dos, la construcción y operación de la PETAR Canovas, cuyo diseño y detalle se encuentra apenas en un 39%. Tres, la ampliación de la PETAR Salitre, que se encuentra en un proceso de contratación y diseño y construcción. Cuatro, el plan maestro de alcantarillado también, señor gerente, necesitamos que nos diga, porque hasta ahora se encuentra en ejecución de la consultoría, y por eso necesitamos saber cómo se están integrando esos modelos hídricos con la rehabilitación integral de la infraestructura que tiene el sistema de alcantarillado. 5. No se ha desarrollado estudios sobre el impacto de la descontaminación del río, porque si ha habido una etapa, necesitamos saber si hay estudios sobre todo ese dinero que se ha invertido, esos billones de pesos invertidos a lo largo de estos años, cuál ha sido el impacto, si realmente hemos tenido mejoramiento o no, y no encontramos un estudio al respecto. Hay que invertir grandes recursos en la implementación de tecnologías limpias, hay que trasladar fábricas, y las que no estén dispuestas a colaborar, seguramente la Secretaría de Ambiente tendrá que cerrarlas o hacerlas corresponsables del saneamiento del río. El problema de todo esto, para ir a la parte final de cuáles caminos deberíamos tomar, el problema de todo esto es que la Contraloría General de la República nos ha dicho que la descontaminar el río Bogotá, sanear las aguas del río Bogotá, nos costaba 6.2 billones de pesos. Pero a pesos de hoy, eso era lo que decía el COMPES 3320 de 2004, pero a pesos de hoy, la estimación de descontaminar el río Bogotá es 9.3 billones de pesos. Esto puede parecer poco o mucho
para un ciudadano que no está muy metido en qué significa 9.3 billones. Pero si yo le digo a ese ciudadano que esos 9.3 billones representa hacer 8 troncales de Transmilenio, nos vamos a dar cuenta del impacto que tiene poder descontaminar el río Bogotá. 8 troncales de Transmilenio, o incluso hacer media línea de metro, nos costaría eso, también descontaminar el río Bogotá. ¿Cuáles son los caminos a seguir? ¿Qué proponemos nosotros para complementar lo que ha hecho aquí el doctor Roger y la doctora Gloria? Nosotros creemos que el camino ya está dado. El Consejo de Estado ha sido muy claro en el fallo que ha venido estableciéndose. Aquí ya se ha dicho y se han dado los detalles de ese fallo. Tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Uno, hay que hacer una mediación sistemática de todos los parámetros físico-químicos del agua del río. ¿Para qué? Para evidenciar que este líquido tiene cierto nivel de descontaminación para que tenga uso en las partes que estamos teniendo la posibilidad de tener ya una descontaminación. El asunto es que el grado de contaminación es de 8/10, donde 1 es agua potable y estamos en un nivel de 8/10. A pesar de toda la inversión, pareciera que hemos avanzado muy poco. 2, tenemos que encontrar nuevos programas de financiación. Estimado director de la CAR, es necesario no solamente quedarnos con lo que traslada la administración, con los recursos que tienen ustedes directamente, pero también necesitamos encontrar nuevas fuentes de financiación. Lo han hecho en otros países, incluso financiación de orden internacional, para poder tener sostenibilidad financiera del proyecto. 3, necesitamos asegurar recursos para las plantas de tratamiento, que decía yo, son claves en el desarrollo de la descontaminación del río. La Petar Salitre necesita ser repotenciada, la construcción de canoas, la estación elevadora, que ascienden a cerca de 3.4 billones de pesos, y necesitamos que ustedes les digan aquí a los bogotanos que ese dinero estará disponible para poder continuar con una de las fases más críticas de poder tener estas plantas de tratamiento. También hay que definir bajo qué sistema de contratación se van a constituir estas obras. Nos habían dicho que podían ser alianzas público-privadas, necesitamos que nos digan si es así o vamos a tener los recursos suficientes para poderlos tener. 4, necesitamos mantener la planeación de las cuencas del río, los permisos de uso, eso que se ha venido haciendo, la gestión de la concesión de las aguas, los vertimientos, los sistemas de información del cuerpo de agua, la controla de la extracción ilegal de agua. Esos son temas, esos son delitos ambientales donde la Secretaría tiene que estar encima para evitar que luego nos genere. Eso no se nota inmediatamente, se nota al cabo de 5 o 10 años los efectos, pero tenemos que tratarlo desde ahora. Aquí la clave debe seguir siendo la articulación que se ha empezado, sin embargo, que necesita acciones concretas, articulación entre nación, región y distrito. En general, es importante que se recupere el río desde 3 frentes básicos. 1, la contaminación agraria. Racionalizar el uso del agua por parte de los agricultores es importante. Este es un criterio que a veces lo pasamos de bajo perfil, pero resulta que al final tiene un impacto muy fuerte sobre la utilización de los ríos, el impacto que tiene eso también sobre la agricultura. 2, lo agroalimentario, es decir, botando desechos al río, falta de centros de tratamiento de vertimientos para evitar que el pastaje de ganado. Y por último, el trabajo con la población, educación y concientización. Mencionaba yo que de los éxitos que tuvieron en recuperar el río en otras naciones fue precisamente el apropiamiento de esos espacios verdes que tenía la ciudadanía en cada lugar. En general, y finalmente, el problema del río Bogotá no es un problema exclusivo de Bogotá. Hay cerca de 500 grandes ríos de las grandes ciudades que están contaminados en el mundo. ¿Qué quiere decir? Es que Bogotá no es el único río que está, o el río Bogotá no es el único que está contaminado en el mundo. Esto lo ha dicho la Comisión Mundial del Agua. En todo caso, aquí está el reto, estimada administración. Aquí se mostraba al final lo que queremos. Hemos visto unos renders de cuál será el desarrollo del río Bogotá. Nos lo han traído acá en la administración, donde está el sueño de poder tener unos espacios peatonales donde los bogotanos se apropien, y el valor de esa tierra. Decía el alcalde Peñalosa que si él recupera el río Bogotá, el valor de la tierra que está alrededor tendrá un costo enorme, en el cual podrá contribuir a la financiación también del río Bogotá, como una estrategia también. Pero aquí está el reto, y el reto es que el río Bogotá se vuelva una fuente de vida y no de contaminación y de vergüenza como hasta ahora lo han tenido los bogotanos.